Buenas, saludos a todos, bendiciones, sean todos bienvenidos a un nuevo video. Como ven, vamos a estar hablando el día de hoy de un tema que realmente para mí es bastante preocupante, que tiene que ver con no solamente la autoridad de las escrituras, porque ya hemos visto en otras oportunidades el principio de la sola escritura, sino la relación que tienen las escrituras en la época del Nuevo Testamento, es decir, de la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo. Voy a leer un pasaje primeramente que para mí es muy importante, que creo que ha sido un poco mal interpretado, que, que las iglesias lo utilizan de alguna manera para poner a Cristo en contra de Cristo y a Dios en contra de su propia palabra, ¿no? Pero esto dice Efesios capítulo 2, versículo 20, hablando acerca de la iglesia, ¿no? del pueblo de Dios o la familia de Dios, dice lo siguiente: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y bueno, después habla de un edificio, ¿no? En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. O sea, este pasaje que muchas veces es citado para hablar acerca de una autoridad que tenían los apóstoles, una autoridad dada por Dios, que los pone a los apóstoles como un fundamento, ¿sí? Y fíjense que menciona, ¿no?, el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Obviamente los profetas, cualquiera entendería que se refiere a los profetas del Antiguo Testamento. Pero más allá de eso, se ha tomado este pasaje de manera tal que se le ha dado una especie de autoridad superior a los apóstoles que incluso rige por encima de los profetas del Antiguo Testamento. Es decir, muchos cristianos no aceptan nada que no diga el Nuevo Testamento, aunque lo diga el Antiguo Testamento. Cuando alguno lee una ley, por ejemplo, del Antiguo Testamento, si no está repetida por los apóstoles o por la iglesia en alguna circunstancia en el Nuevo Testamento, entonces esa ley seguramente fue abolida, porque ahora la nueva autoridad que viene a corregir o a mejorar o a reinterpretar el Antiguo Testamento son los apóstoles. Esto de alguna manera es poner a Cristo contra Cristo, es poner a Dios contra su propia palabra, porque evidentemente la Biblia nos dice que Dios no cambia, y sobre todas las cosas la Biblia nos dice que Dios no hace acepción de personas. Lo dice Moisés, lo dice el apóstol Pedro. Dios no hace acepción de personas. ¿Por qué Dios haría acepción de personas y a los judíos les exigiría ciertas cosas y a los gentiles les exigiría otras? ¿Sí? ¿Acaso hay razas superiores? ¿Tienen razón algunos extremistas judíos al decir que los judíos son superiores? Y digo algunos extremistas porque sé que es parte de algunos segmentos de la religión judía. ¿Hay una diferencia entre razas? ¿Hay razas superiores que otras a las cuales Dios les exige más que a otras? ¿Creemos eso? ¿O simplemente creemos que Dios hace acepción de personas de acuerdo a las épocas? Por ejemplo, los que vivieron antes de la venida de Cristo, Dios les exige una cosa, y los que vivieron después de la venida de Cristo, Dios les exige otra cosa, totalmente diferente, o por lo menos más suave o menos exigente, con menos detalles. ¿Será que Dios es así? ¿Será que Dios realmente hace acepción de personas? ¿O que Dios le dio a los apóstoles la autoridad de revisar o corregir el Antiguo Testamento? Vamos a ver que esto no es así de ninguna manera, de ninguna manera. Este pasaje claramente menciona, ¿no?, a los apóstoles y a los profetas que son el fundamento, porque por medio de los profetas del Antiguo Testamento Dios dio su palabra, y por medio de los apóstoles en el Nuevo Testamento dio su palabra. Y por lo tanto, la base, el fundamento, digamos, de toda la iglesia en todas las épocas siempre fue su palabra. Es decir, la palabra de Dios es el fundamento sobre el cual está edificada toda la iglesia, y la principal piedra del ángulo es Cristo mismo, que es el autor de esa palabra. Entonces, lo que quiero compartir yo con ustedes el día de hoy, este video es un poquito más extenso o más detallado que los que suelo hacer, porque es un estudio un poquito más exhaustivo sobre el tema, es presentar las evidencias del Nuevo Testamento que muestran, y solamente me voy a centrar en el Nuevo Testamento de principio a fin, evidencias que muestran que el fundamento de los apóstoles era la palabra de Dios, tanto la que recibían ellos de manera
personal, como profetas, ¿sí? Como enviados, recibían palabra del Señor para instruir, pero sobre todo también la palabra que ya estaba escrita, que era la Santa Biblia del Antiguo Testamento, también conocido como las Escrituras. Voy a hacer una aclaración, aunque voy a leer muchos textos, vamos a leer muchos textos, algunos los voy a leer medio rapidito para no ocupar tanto tiempo, pero lo importante es que ustedes tengan las referencias y puedan estudiarlos por ustedes mismos. Aunque voy a leer muchos textos, no estoy leyendo todos los textos que hay sobre el tema. He omitido muchas referencias indirectas que se hacen en el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento para verificar la veracidad de la venida de Cristo, ¿sí? Porque la venida de Cristo, la venida del Mesías, se verificaba por medio del cumplimiento profético del Antiguo Testamento. He omitido muchas de esas referencias, solamente he citado algunos textos del Nuevo Testamento, que no son todos, pero que son muchos, que nos hablan de que tanto Cristo como los apóstoles, como la iglesia primitiva en general, creían 100% en las escrituras del Antiguo Testamento, y las escrituras del Antiguo Testamento constituían una regla de fe, la última autoridad, la última palabra para verificar si las cosas incluso que decían los apóstoles eran reales o no. Era el fundamento del apóstol Pablo, era el fundamento de los apóstoles en general y de la iglesia primitiva, que predicaba utilizando las Sagradas Escrituras. Algunos por ahí me pueden decir, no, pero mira, no habían tantas copias, no todo el mundo tenía copias. Es verdad que no todo el mundo tenía un rollo con toda la ley y los profetas, pero era conocida la palabra, esos textos estaban en la mente y ellos citaban las Escrituras para argumentar acerca de que Jesús era el Mesías. Así que vamos a leer algunos versículos ahora, tomen nota o guarden este video para compartirlo con sus amistades. Bien, vamos a comenzar con el Evangelio de Mateo, donde Jesús mismo habla acerca de las Escrituras, y en la tentación en el desierto, no voy a leer toda la tentación, pero ustedes la pueden leer, él enfrenta a Satanás y vence la tentación citando las Escrituras. No es el ejemplo puntual que quiero dar ahora, sino que quiero destacar una cosita que dice Cristo. Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, para Cristo, el ser humano, el cristiano, el creyente, tiene que vivir de toda la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuál era toda la palabra que salía de la boca de Dios? Bueno, todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, lo que Cristo dijera, ¿sí? Lo que los apóstoles dijeran inspirados y eran reconocidos como inspirados porque no contradecía la palabra, todo eso tenía que ser recibido como la palabra de Dios, pero quiero destacar esta expresión, no toda palabra que sale de la boca de Dios. En el ministerio de Cristo, Cristo fue muy enfático en no poner tradiciones de hombres por encima de las Escrituras. Ustedes pueden leer esto en Marcos capítulo 7, versículo 6, versículo 9 y versículo 13. En el versículo 6 dice, respondiendo él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pero en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. O sea, Cristo condenó los mandamientos de hombres, es decir, las tradiciones de los hombres, que contradecían las Escrituras. Y les decía, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Atentos con esto, porque muchos cristianos en la actualidad, no solamente católicos, sino también protestantes, creen que la tradición tiene valor, siempre y cuando sea una tradición buena, bonita, que sea supuestamente correcta, pero dejan de lado lo más importante, si esa tradición contradice de alguna manera algún mandamiento de Dios. Y Jesús condenó las tradiciones de los fariseos, que ellos las tenían en gran estima, ¿no? Tradiciones de todo tipo, las condenó solamente porque invalidaban el mandamiento de Dios por su tradición, invalidando la palabra de Dios por vuestra tradición, que disteis y muchas cosas hacéis semejantes a estas. O sea, Cristo condena, en Marcos capítulo 7, condena las tradiciones que fueron puestas por encima de la palabra de Dios. Y usa acá, ¿no?, varias expresiones para referirse a la palabra de Dios. La palabra de Dios, las Escrituras y los mandamientos de Dios. Si todas estas expresiones son consistentes con lo que se creía y con lo que vamos a ver ahora que es citado constantemente en el Nuevo Testamento para referirse a la misma cosa, que es la palabra escrita de Dios. Ninguna tradición de hombres, ninguna tradición oral, sino solamente lo que estaba escrito.
En Mateo capítulo 21, versículo 42, Jesús disputando con sus adversarios, Él les dice: ¿Nunca leísteis en las Escrituras: las piedras que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. O sea, Jesús siempre argumentaba con las Escrituras acerca de su misión y de su ministerio, que era puesto en duda por los escribas y fariseos, y él citaba, como ven ahí, las Escrituras. Lucas capítulo 8, versículos 10 y 11, Jesús hablando acerca de una parábola, él dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, mas a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. En la parábola del sembrador, la semilla de la cual Cristo hablaba era la palabra de Dios, ¿sí? Era la Biblia, era el Antiguo Testamento, que era sembrado en los corazones de los hombres y que podía dar frutos si la tierra era buena. Juan capítulo 8, versículo 47 dice: el que es de Dios, las palabras de Dios oye, por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Esto es algo muy interesante, ¿no? Que nos puede servir a nosotros para probar los espíritus si son de Dios, como dice la Biblia. Si nosotros a alguien le compartimos la palabra de Dios y no está contento con la palabra de Dios, sino que él prefiere una interpretación o prefiere una tradición o prefiere una costumbre por encima de la palabra de Dios, nosotros sabemos que no es de Dios, ¿sí? Porque el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Eso es lo que enseñó Jesús, ¿no? Mateo 22, 29 dice: entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis no conociendo las Escrituras ni el poder de Dios. Jesús está debatiendo con unos saduceos que no creen en la resurrección, y Jesús le dice cuál es la causa de su error, cuál es la causa de su extravío, y era que no conocían las Escrituras ni el poder de Dios. Es decir, limitaban el poder de Dios por sus conceptos materialistas, ¿no? Porque ellos no creían en la resurrección, en los ángeles, en los milagros. Y Jesús le dice: erráis no conociendo las Escrituras ni el poder de Dios. O sea que, ¿cuál era el problema que llevó a los saduceos a sus conclusiones? Ignorar las Escrituras. Es decir, la Escritura era la autoridad para Cristo, era la autoridad para los apóstoles y para la iglesia primitiva. Lucas 24, versículo 26, 27, 31 y 32. Dice así: ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y de todos los profetas, les declaró en todas las Escrituras lo concerniente a él. O sea, esto hablando en el camino a Emaús, a los que se volvían tristes después de ver la crucifixión de Cristo, Jesús les explicó por medio de las Escrituras lo que tenía que pasar con el Mesías. Entonces fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista, y se decían el uno al otro: ¿no ardía en nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Fíjense qué interesante es este fragmento, porque aquí Jesús podría habérsele aparecido resucitado directamente a estos discípulos y haberles dicho: bueno, miren, crean porque acá me están viendo y ya. Pero Jesús los reprendió porque ellos no querían aceptar lo que las Escrituras decían acerca del Mesías. Y les explicó por las Escrituras hasta que ellos aceptaron ese mensaje, porque dice: ardían nuestros corazones cuando nos mostraba las Escrituras, y al final se manifestó a ellos y desapareció. Pero lo importante es que Jesús quería que ellos no creyeran solamente por un milagro, sino que ellos creyeran por la palabra que había sido dada, por las Escrituras. Jesús también se le aparece al resto de los discípulos en Lucas capítulo 24, versículo 44 al 46, y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. O sea, acá está Cristo citando todo el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen, ¿qué cosa? Las Escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Fíjense qué interesante. Jesús les abre el entendimiento para que comprendan las Escrituras. ¿Cómo es que les abrió el entendimiento? Bueno, Cristo es el que nos da su espíritu, ¿no?, para comprender cada una de las palabras de la Biblia.
Entonces, si tenemos la Biblia como única regla de fe y le pedimos a Dios que nos dé su sabiduría, su conocimiento, Cristo en persona, Cristo en espíritu, nos acompaña para entender las Escrituras y nos abre el entendimiento para que nos quede claro lo que Él nos quiere decir. Entonces vemos acá que Jesús, en cada uno de estos pasajes, exalta las Escrituras como la regla, como la norma, como el fundamento real de la iglesia. Y Juan capítulo 5, versículos 37 al 40 y 45 al 47, menciona también una disputa que tiene Jesús con los fariseos y dice lo siguiente: el Padre mismo que me envió da testimonio de mí. Vosotros nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su parecer, y no tenéis su palabra morando en vosotros. Recuerden, ¿no?, lo que decía Jesús: el que no recibe la palabra de Dios, no es de Dios. Y esta gente no tenía la palabra del Padre morando en ellos, porque al que Él envió, a este vosotros no creéis. Y dice en el versículo 39, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿De quién dan testimonio las Escrituras? ¿Por qué la iglesia primitiva predicaba de Cristo con las Escrituras? Porque daban testimonio de Cristo. Dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Versículo 45, no penséis que yo os acusaré delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien vosotros confiáis. Porque si hubieses creído a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis en mis palabras? Fíjense qué interesante, Jesús le reclama a los fariseos, a los judíos, que ellos de palabra creían en Moisés, pero en realidad no le creían, porque si lo hubiesen creído a Moisés, creerían en Cristo porque de Cristo habló Moisés. ¿Con qué predicaba la iglesia primitiva acerca de Cristo? Con Moisés y con los profetas, con las Escrituras. Lo vamos a ver ahora un poquito más adelante, pero estamos viendo ahora cómo era el fundamento para Cristo, la palabra que él mismo había inspirado a los profetas del Antiguo Testamento. Hechos de los Apóstoles capítulo 4, versículo 31, hablando acerca de la predicación de la iglesia primitiva, dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron, ¿qué cosa? La palabra de Dios con denuedo, la palabra de Dios. ¿Qué era lo que les inspiraba al Espíritu Santo a hablar? La palabra de Dios, de verificar que Cristo era el Mesías a través de la palabra de Dios para que todos aquellos que quisieran pudiesen aceptarlo y creerlo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 14, dice, los apóstoles que estaban en Jerusalén, habiendo oído que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. ¿Qué habían recibido estos creyentes de Samaria? La palabra de Dios. Hechos capítulo 11, versículo 1. Y los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea oyeron que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. ¿Qué recibían los gentiles? Porque está esta idea, este absurdo, ¿no?, de que Dios hace acepción de personas y bueno, a los judíos les manda hacer unas cosas y a los gentiles les manda hacer otras. Y entonces con respecto a la predicación, ¿qué será? ¿Que solamente los judíos creían en la Biblia, en el Antiguo Testamento, porque eran judíos y bueno, entonces Dios les permitía que crean en el Antiguo Testamento, pero Dios ya no quería el Antiguo Testamento? ¿Será que esto era así? Fíjense lo que dice ahí, los gentiles que habían recibido la palabra de Dios, habían recibido la palabra de Dios. Hechos capítulo 18, versículos 9 al 11, dice así, entonces el Señor, en una visión de noche, dijo a Pablo, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y nadie vendrá sobre ti para dañarte, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñando. ¿Qué cosa enseñaba Pablo? La palabra de Dios, la palabra de Dios. Se las enseñaba a los gentiles, se las enseñaba a los judíos. Con los judíos debatía porque los judíos que eran conocedores o grandes conocedores de la palabra de Dios tenían otras interpretaciones sobre quién era el Mesías. Pero vemos que siempre es la palabra de Dios y más adelante vamos a ver que esa palabra de Dios es específicamente el Antiguo Testamento. Hechos de los Apóstoles capítulo 17, versículos 1 y 2, versículos 10 al 13 también, dice, y pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 sábados disputó con ellos
de las Escrituras, ¿Qué predicaba Pablo? La palabra de Dios. ¿Qué estaba disputando Pablo? Las Escrituras. Y de inmediato, dice el versículo 10, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Fíjense, ¿recibieron qué cosa? La palabra con toda solicitud. ¿Qué palabra? La palabra de Dios, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea, los de Berea eran más nobles porque escudriñaban las Escrituras para ver si lo que Pablo y los apóstoles predicaban era verdad. Es decir, que ellos no creyeron a Pablo o no creyeron a los apóstoles porque dijeron, bueno, hay una autoridad ahí magisterial que puede contradecir el resto de las escrituras. No, ellos corroboraban para ver si estaba de acuerdo con las escrituras. Dice, así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas distinguidas, o sea, habían gentiles que creyeron lo que las escrituras decían, y no pocos hombres, pero cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era predicada la palabra de Dios por Pablo, fueron también allá y alborotaron al pueblo. Entonces, Pablo predicaba con la palabra de Dios. Esa palabra de Dios que predicaba Pablo era verificada por las Escrituras, por la misma palabra de Dios, que no hubiera contradicción, y esto era lo que ellos predicaban. No había otra cosa, no había nada nuevo. Predicaban que Jesús era el Mesías. ¿Y cómo se probaba que Jesús era el Mesías? Ellos daban su testimonio de lo que habían visto y oído y se corroboraba con las Escrituras y bueno, y con el testimonio de muchos otros testigos que son citados de lo que vieron del ministerio de Cristo. ¿Sí? Pero obviamente la fama de Cristo ya era notoria, era mucha, todo el mundo sabía acerca de lo que había pasado, seguramente con alguna desfiguración, pero los testigos que vieron a Cristo daban testimonio, que después lo dejaron por escrito, y ese testimonio también se convirtió en la palabra de Dios, desde el mismo momento en que fue dado, inspirado por Dios. Hechos capítulo 18, versículo 28 dice, porque Apolos lo agregué yo para que se sepa el contexto, que era un varón poderoso en las Escrituras, dice, con gran vehemencia convencía públicamente a los judíos demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Fíjense, si hubiese una autoridad magisterial que establece cosas y que tiene poder por encima de las escrituras o que puede cambiar o interpretar las escrituras o puede dar por abolidas otras escrituras del Antiguo Testamento, no haría falta demostrar que Jesús era el Mesías conforme a las escrituras. Era simplemente por la propia autoridad de Pablo, por la propia autoridad de los apóstoles, ellos podrían decir que Jesús es el Mesías por su propia autoridad. Pero no, ellos predicaban por la autoridad de las escrituras. O sea, ¿cuál es la autoridad de Pablo o cuál es la autoridad de Isaías? La misma, exactamente la misma. Ellos son depositarios de un mensaje que viene de Dios, pero la palabra es de Dios. Entonces, ¿cuál es la autoridad última? La autoridad última es la palabra de Dios, no es ni Pablo, ni Isaías, ni ninguno de los profetas. ¿Cuál es el fundamento de los apóstoles y los profetas? La palabra de Dios. Es lo mismo que fue dando Dios a través de todos los siglos. Romanos capítulo 3, versículos del 1 al 4, fíjense qué interesante este pasaje. El apóstol Pablo dice acerca de los judíos, ¿qué ventaja pues tiene el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Dice mucho y en todas maneras. Primero, porque ciertamente a ellos les ha sido confiada la palabra de Dios, y que si alguno de ellos no ha creído, la incredulidad de ellos hará nula la fe de Dios. En ninguna manera, antes bien sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y venzas cuando sea juzgado. Fíjense, ¿qué ventaja tenía el pueblo judío? Que le había sido confiada la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y fíjense qué interesante que si somos estrictos, toda la palabra de Dios, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, fue confiada al pueblo judío. Porque todos los apóstoles que recibieron y que escribieron el testimonio que Dios les había dado a través de visiones o a través de inspiración o a través de recolectar el testimonio, pero todos esos testimonios inspirados que constituyen el Nuevo Testamento, todos fueron judíos, ¿sí? Interesante, todos fueron parte del pueblo judío, aunque ese mensaje era para los gentiles, como también las profecías del Antiguo Testamento
también invitaba a los gentiles a ser parte. Isaías dice, ¿no? A los hijos de los extranjeros que abracen mi pacto, yo los traeré a mi casa y mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, para todas las naciones, ¿sí? Pero los depositarios, digamos, de ese mensaje fue en particular el pueblo judío, aunque hay algunas excepciones con respecto a las escrituras del Antiguo Testamento. Por ejemplo, el rey Nabucodonosor, y esto es para que no se ensoberbezca ningún judío, el rey Nabucodonosor escribió un capítulo del libro de Daniel, también una profecía que hablaba acerca de la venida del Mesías, la dio un profeta que no era judío, que fue el profeta Balaam, que habló acerca de la estrella que iba a salir en Belén, anunciando la venida del Mesías. Pero salvo esas excepciones, quizá alguna más que no recuerdo ahora, básicamente todo fue dado al pueblo judío, ¿sí? Al pueblo de Israel. ¿Qué ventaja tiene? Dice. ¿Cuál es la ventaja del pueblo judío? Bueno, primeramente que a ellos les ha sido confiada la palabra de Dios. Y tengan en cuenta esto, cada vez que ustedes leen en el Nuevo Testamento que era predicada la palabra de Dios, ¿qué era predicado? El Antiguo Testamento, ¿sí? Porque el Nuevo Testamento estaba en un proceso de escritura, pero ni bien salía ese proceso de escritura, por ejemplo las cartas de Pablo, ni bien estaban escritas esas cartas, ya eran reconocidas, no bajo la autoridad de ningún concilio, sino que ya eran reconocidas como palabra inspirada de Dios. Pero es importante destacar esto, ¿no? Que lo que Pablo llama palabra de Dios se refiere específicamente al Antiguo Testamento o también las Escrituras como son mencionadas. Romanos capítulo 1, versículos del 1 al 4 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras tocante a su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, que fue hecho de la simiente de David según la carne, y que fue declarado ser Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Nuevamente, el apóstol Pablo menciona que su ministerio tiene que ver con las profecías del Antiguo Testamento que anunciaban la venida del Mesías. Romanos capítulo 15, versículos 3 y 4 dice: Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, porque las cosas que antes fueron escritas, fíjense, las cosas que antes fueron escritas, el Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza fueron escritas. ¿Cómo es esto? ¿No es que la iglesia primitiva ya no leía el Antiguo Testamento, no era una autoridad para ellos, ahora simplemente era lo que dijeran los apóstoles, eso era ya la palabra de Dios? Pero acá dice que era para su enseñanza que fueron escritas, para que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Fíjense, hermanos, en cada uno de los pasajes, la Biblia es la autoridad, la Biblia es el fundamento. Para hablar de que Cristo es el Mesías, la Biblia es el fundamento. Para hablar de que Cristo resucitó de los muertos, la Biblia es el fundamento. Romanos capítulo 16, versículo 25 al 27, dice: Y al que tiene poder para confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio encubierto desde tiempos eternos, pero ahora es hecho manifiesto, y por las escrituras de los profetas según el mandamiento de Dios eterno, dado a conocer a todas las naciones para obediencia de la fe, al solo Dios sabio, sea gloria por Jesucristo para siempre. Amén. Fíjense qué interesante esto, ¿no? Dice, las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, dado a conocer a todas las naciones, para obediencia de la fe. ¿Quiénes tenían que obedecer los mandamientos de las escrituras que habían sido dadas por Dios? ¿Quiénes eran los que tenían que obedecer esos mandamientos de las Escrituras? Los judíos solamente. Los judíos que lean el Antiguo Testamento y los gentiles que sigan lo que dice Pablo. ¿Era así? No, para todas las naciones era el llamamiento a obedecer la voluntad de Dios expresada en sus Escrituras. Primera de Corintios 15, versículos del 1 al 8, dice: Además os declaro, hermanos, que el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual estáis firmes, por el cual asimismo sois salvos, si retenéis la palabra que os he predicado, si no habéis creído en vano, porque primeramente os he entregado lo que asimismo recibí. Fíjense, ¿qué predicaba Pablo? Esto es muy interesante. Pablo predicaba algo que él recibió como una revelación con su autoridad magisterial y entonces él ahora lo predica y ya, o él recibió lo que estaba ya en las Escrituras por inspiración de Dios. Dice, os he entregado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras,
y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. O sea, el apóstol Pablo lo que él recibió, lo recibió conforme a las Escrituras. Él lo creyó porque era parte de las Escrituras. Dice, y fue visto por Cefas, después por los 12, después fue visto por más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después fue visto por Jacobo, luego por todos los apóstoles, y al último de todos, como por un nacido a destiempo, él fue visto también por mí. Obviamente yo no estoy diciendo aquí que ellos no testifiquen de lo que habían visto y oído. O sea, el testimonio de Jesucristo, lo que ellos habían visto acerca de Jesucristo, ya sea en su ministerio terrenal o por revelación, porque Cristo mismo se les podía aparecer como a Juan para darle una revelación. Eso tenían que testificar, pero eso que ellos testificaban estaba acompañado del testimonio de las Escrituras. Las Escrituras nunca fueron dejadas de lado por los apóstoles ni por la iglesia primitiva, en absoluto. Las Escrituras seguían siendo la autoridad para la iglesia como desde el principio. Segunda de Corintios capítulo 2 versículo 17 dice, porque no somos como muchos que adulteran la palabra de Dios, antes con sinceridad, como de parte de Dios, delante de Dios, hablamos en Cristo. El apóstol Pablo nuevamente dice que él no es como los que adulteran la palabra de Dios, que después también se va a mencionar esto nuevamente, ¿no? Por el apóstol Pedro, de que hay gente que tuerce o que adultera la palabra de Dios. ¿Quién querría adulterar o torcer la palabra de Dios si no fuese una autoridad? Si la Biblia no era la autoridad, ¿para qué yo voy a querer torcerlo? No hace falta que tuerza lo que diga la Biblia porque ya no es considerado como la última palabra. Pero si la Biblia es considerada la última palabra, entonces yo puedo sacar ventajas si tuerzo las Escrituras, que es justamente lo que hacen muchos hoy en día, ¿no? Torciendo las Escrituras para hacerle decir lo que no dicen, y justamente lo hacen porque saben que la Biblia es la autoridad. Si no, no torcerían las Escrituras ni las citarían. Entonces, el apóstol Pablo dice que él no es como muchos que adulteran la palabra de Dios. Efesios 6, versículos 16 y 17. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Con qué hemos de defendernos, como Cristo se defendió en la tentación en el desierto? Con la palabra de Dios. No había otra forma de dilucidar los engaños de Satanás en el siglo I que con la palabra de Dios. Si estaba conforme a la palabra de Dios, era verdad. Si no estaba conforme a la palabra de Dios, no era verdad. Así de sencillo. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13 dice, por lo cual nosotros también sin cesar damos gracias a Dios, porque cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros. ¿Por qué no dice cuando oísteis nuestra palabra? No, oyeron la palabra de Dios de parte de ellos, la recibisteis no como palabra de hombre, sino como es en verdad la palabra de Dios, la cual también obra eficazmente en vosotros los que creéis. Fíjense, el apóstol Pablo dice, ustedes recibieron la palabra de Dios como lo que es, no una palabra nuestra. No es nuestra la palabra, es la palabra de Dios. Y fíjense qué interesante lo que dice al final, que esta palabra obra eficazmente. ¿Cómo es que obra eficazmente la palabra de Dios? Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 17. Pablo le escribe a Timoteo diciéndole, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. La palabra de Dios y las Sagradas Escrituras son la misma cosa, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué escrituras eran las que leía Timoteo desde la niñez? El Antiguo Testamento. Lisa y claramente el Antiguo Testamento, y esas mismas escrituras eran eficaces. Fíjense que en el versículo anterior mencionamos, ¿no?, que esta palabra de Dios obra eficazmente. ¿Cómo es que obra eficazmente? Te puede hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y después dice, toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Podemos quitar las escrituras como centro de la vida devocional de la iglesia primitiva cuando el apóstol Pablo dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir? ¿Qué significa corregir?
si viene una falsa doctrina, una falsa enseñanza, ¿con qué voy a comparar esa falsa enseñanza? ¿Con un sueño, con una visión, con mis impresiones personales, con las tradiciones de los hombres o con la palabra escrita? La palabra escrita era lo que decía si algo era verdadero o no, como los bereanos, que ellos no creyeron lo que dijo Pablo, sino que compararon con las escrituras para ver si lo que Pablo decía era correcto o no. Las escrituras son la regla con la cual se mide la verdad. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjense qué interesante esto, ¿no? La palabra de Dios, que es lo mismo que las Escrituras, que es lo mismo que el Antiguo Testamento, es viva y eficaz. Es viva y eficaz. Fíjense que habíamos leído anteriormente que dice en Primera de Tesalonicense que la Biblia o la palabra de Dios obra eficazmente, o sea, cambia el corazón. La ley de Dios es perfecta que convierte el alma, así lo dice los Salmos. Entonces acá vuelve a mencionar que la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos del corazón. Fíjense, hermanos, todos estos textos muestran que para la iglesia primitiva las escrituras tenían preeminencia, era la regla con la cual se medía la verdad o el error. Primera de Pedro capítulo 1 versículos 22 y 23 dice: habiendo purificado vuestras almas en la obediencia de la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Este es uno de los versículos que más me gustó, porque dice la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, citando a Isaías capítulo 40, versículo 8, que dice lo mismo, ¿no? La palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, ¿cómo podemos nosotros creer que la iglesia primitiva había como descartado el Antiguo Testamento como autoridad? Ya no era algo tan importante. Evidentemente para los apóstoles era súper importante la palabra de Dios, era la regla de fe con la cual se medía la verdad, y fíjense cómo lo dice: la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Vuelve a llamar la palabra una palabra viviente, como en Hebreos, ¿sí? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿sí? Entonces vemos que hay una perfecta armonía entre todo lo que dicen los apóstoles sobre la Biblia. Fíjense lo que dice Pedro también, Primera de Pedro capítulo 4, versículo 11, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. ¿Cuál era la palabra de Dios en la época del apóstol Pedro? El Antiguo Testamento. Si alguien hablaba de la iglesia primitiva, tenía que hablar conforme a qué? Conforme a la Biblia, conforme a las Escrituras. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo, al cual sea la gloria e imperio para siempre, jamás. Amén. Fíjense qué interesante. Esto deberíamos repetirlo hoy en muchas iglesias cristianas que han abandonado la Biblia. Dice: si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Qué tremenda amonestación. Perdonen que por ahí todos los textos no tienen una hilación puntual, porque yo las he puesto más o menos en el orden no cronológico, sino en el orden que aparece en los libros de la Biblia, ¿sí? Pero fíjense que a pesar de eso, a pesar de tener un orden no premeditado, por lo menos por mí, hablan acerca exactamente de lo mismo, usan exactamente las mismas expresiones, y podemos maravillarnos de que la palabra de Dios realmente es una palabra viva. Si alguno habla, que hable conforme a la palabra de Dios. Esto deberíamos recordarlo siempre que nosotros vayamos a predicar. Segunda de Pedro capítulo 3 versículos 15 al 16 dice: considerad la paciencia de nuestro Señor por salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada. O sea, Pablo era reconocido como una persona que había recibido sabiduría de parte de Dios, como también en todas sus epístolas. ¿En cuántas? En todas sus epístolas, hablando en ellas de cosas entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición.
O sea, varias cosas se desprenden de este texto. El apóstol Pablo era reconocido por tener una sabiduría que le había sido dada, ¿sí? Por lo menos el apóstol Pedro lo reconoce, que él había escrito en todas sus epístolas, bajo esa sabiduría que fue dada, o sea que eran inspiradas por Dios, y que esas epístolas eran torcidas como el resto de las escrituras. ¿Cuáles eran las otras escrituras o el resto de las escrituras? El Antiguo Testamento. O sea que cuando la iglesia primitiva hablaba de las escrituras, se refería principalmente al Antiguo Testamento y a algunas de las cartas del apóstol Pablo que ya circulaban, y cada carta del apóstol Pablo, porque dice todas, eran consideradas como palabra de Dios, o eran comparadas, por lo menos según este pasaje, con el resto de las escrituras. Apocalipsis capítulo 1, versículos 1 y 2, dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben acontecer pronto, y las declaró enviándola por su ángel a Juan su siervo, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que él vio. Nuevamente, ¿de qué dio testimonio el apóstol Juan? De lo que él vivió con Jesucristo, ¿sí? De sus visiones también que tuvo con Jesucristo, pero también dio testimonio de ¿qué? De la palabra de Dios. Una cosa no quita la otra, señores. La revelación que fue dada a la iglesia primitiva a través de los apóstoles, a través de los profetas que Dios levantó en el siglo I, nunca jamás reemplazaba o contradecía las escrituras, sino que complementaba esas escrituras, porque Juan dio testimonio de la palabra de Dios, del Antiguo Testamento, y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que él vio. Apocalipsis 24 dice: vi tronos, y a los que estaban sentados sobre ellos les fue dado juicio, y vi las almas de los decapitados, y esto ya está hablando del tiempo final, por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. O sea, aquellos que no adoraron a la bestia y a su imagen, habían recibido y habían mantenido y habían dado un testimonio positivo acerca de Jesucristo y de la palabra de Dios. ¿Habían descartado la palabra de Dios los que enfrentaron a la bestia y a su imagen? De ninguna manera. O sea que el mismo espíritu de la iglesia primitiva va a existir hasta el fin del tiempo en la iglesia verdadera. La iglesia verdadera no va a desechar la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios tiene que ser aceptada. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento tienen que ser aceptadas en su totalidad, porque Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que podemos ver, hermanos, que en todos estos pasajes, que vuelvo y repito, no son todos los que hablan en el Nuevo Testamento acerca del Antiguo Testamento y de su importancia, pero sí son algunos de ellos que ustedes pueden buscar e investigar para comprender mejor este tema. Así que bueno, déjenme saber en los comentarios qué piensan acerca de la iglesia primitiva. ¿Acaso la iglesia primitiva había dejado de lado las escrituras o seguía siendo las escrituras del Antiguo Testamento el fundamento de la iglesia, la regla de fe con la cual probar lo que era verdad y lo que no era verdad? Déjenme saber sus impresiones en los comentarios, los voy a estar leyendo, y por favor, si este video ustedes ven que es importante, si este video piensan que puede ser aclaratorio para muchos cristianos que están confundidos respecto a este tema, por favor compártanlo. Compártanlo en sus redes sociales, compártanlo con sus amistades, para que otras personas puedan darse cuenta también de que posiblemente están en sus iglesias siendo engañados. Hasta aquí el video de hoy. Si les gustó, denle a like, suscríbanse a este canal para seguir recibiendo material de este tipo. Seguiremos hablando aquí acerca de la Biblia, de la palabra de Dios, de profecías y de muchas otras cosas que están relacionadas directas o indirectamente con la palabra de Dios. Un fuerte abrazo para todos y que Dios les bendiga.